una condición que actualmente definimos como que es una condición rara, ¿verdad? Pero aquí en Puerto Rico tenemos muchísimos pacientes que la tienen, por eso estas iniciativas son importantes para que los pacientes reconozcan quiénes están en riesgo y sobre todo si tienen la condición que existen alternativas de tratamiento. Los pacientes que tienen cardiomiopatía hipertrófica realmente no tienen síntomas, ¿verdad? Por eso es bien importante tener la sospecha de que este paciente lo pudiera tener. Yo siempre le digo a todos mis pacientes que la manera de sospecharlo es que tenga un historial familiar de alguien, papi, mami, algún abuelo que haya tenido una muerte cardíaca súbita temprana, ¿verdad? O que le hayan dicho que haya tenido el corazón grande a alguno de sus familiares. Así que cuando sospechamos esto, nosotros le decimos a los pacientes que tienen que buscar ayuda con su médico primario, con un cardiólogo, para que pueda determinar si en efecto tiene o no la cardiomiopatía hipertrófica y si la tiene, pues por lo menos empezar a tratarla. Pero la mayoría de los pacientes no presentan síntomas. Aquellos que presentan síntomas van a depender del tipo de cardiomiopatía que tienen. Si es la obstructiva, muchos de ellos desarrollan problemas de que pierden el conocimiento de momento, porque como hay obstrucción de salida de sangre del corazón al resto del cuerpo, pues pueden presentar pérdidas de conocimiento o lo que llamamos síncope. Pero muchos de ellos también, como ese engrosamiento es tan exagerado, el músculo del corazón realmente no se puede ni contraer ni relajar adecuadamente y presentan síntomas de fallo cardíaco, insuficiencia cardíaca, cansancio, fatiga, hinchazón en las piernas, se llenan de agua los pulmones, muchos pueden desarrollar arritmias, se puede afectar las válvulas del corazón, particularmente la válvula mitral, y estos pacientes pueden tener un soplo, pueden desarrollar problemas de retención de fluidos y lo más importante es que lo que queremos prevenir es que estos pacientes están en un alto riesgo de desarrollar muerte súbita cardíaca, particularmente por isquemia o por arritmias cardíacas. ¿Qué tenemos disponible? Pues tenemos, por ejemplo, hacer un electrocardiograma. En el electrocardiograma nosotros, la pruebita de los chupones que nos hacen siempre en el médico ahí antes de una cirugía, etcétera, y ahí uno puede medir el voltaje que genera el músculo del corazón. A mayor músculo, mayor voltaje, y eso nos da una idea. Lo otro es, por ejemplo, tenemos ecocardiograma, que es un sonograma del corazón donde uno mira el corazón como si fuera como cuando le hacen a uno el sonograma cuando uno está embarazada, ¿verdad? La fémina. Pues lo mismo con un sonograma, nosotros podemos medir la pared muscular, podemos mirar cómo está la anatomía de ese corazón, ver si las válvulas están afectadas o no, y eso nos permite a nosotros saber qué paciente tiene un riesgo mayor, porque sabemos que mientras más engrosado el músculo, más riesgo tiene ese paciente de tener isquemia. Sabemos que dependiendo de la localización de donde está ese engrosamiento, si ese engrosamiento está en la salida del ventrículo, pues este paciente se beneficia de utilizar tratamientos que reduzcan ese tamaño del músculo para disminuir esa obstrucción, o de medicamentos que permitan que el fluido, que el llenado ventricular sea mucho más eficiente. Y sobre todo, pues contamos con herramientas que nos permiten también decidir si este paciente tiene o no un riesgo mayor, como por ejemplo los ponemos a hacer ejercicio y miramos, por ejemplo, si las presiones suben o bajan adecuadamente. Les ponemos monitores cardíacos como Holters que miren si ese paciente en unas 24 o 48 horas o en un periodo mucho más extenso desarrollan algún tipo de arritmias que lo pueda predisponer a tener problemas significativos de complicaciones asociadas a esta condición. La cardiomiopatía hipertrófica es un espectro amplio de síntomas que puede ir desde que la persona no tenga ningún tipo de síntomas y se detecte el agrandamiento en las paredes del corazón por otra razón, ¿verdad? Que se le ha hecho un estudio por alguna razón, a lo mejor su médico primario determinó que hay un soplo y se sale el estudio, y ese paciente que no tiene síntomas se puede observar y periódicamente hacer el ecocardiograma, ver si hay algún cambio hemodinámico y explicarle bien detalladamente qué síntomas puede experimentar para que tan pronto si los tiene, pues lo discuta con su médico primario. Dependiendo de cuál sean los síntomas, pues hay unos tratamientos en particular en términos de medicamentos que se pueden empezar. El primero, el básico que se debe utilizar es un beta bloqueador, es una clase de medicamentos que ayuda a reducir un poquito la contractilidad y mejorar la función cardíaca. Son unos beta bloqueadores en particular que no causen vasodilatación, o sea que no bajen la presión tampoco, para que no precipitemos algunos síntomas. Ese usualmente es el primer paso en términos de estrategia de medicamentos. O sea, el tratamiento farmacológico. Farmacológico, un beta bloqueador. Ok, sí. Pero habrá el caso en que se requiera quizás la intervención o la utilización de algún dispositivo. Sí, en pacientes donde uno hace un análisis de qué riesgo tienen de muerte súbita, que ya hay unos criterios en particular para uno determinar cuáles son esos pacientes, pues podemos recomendar el implante de un desfibrilador
Un desfibrilador es un aparato electrónico que está constantemente monitoreando tu ritmo cardíaco y si en algún momento detectamos un evento de arritmia peligrosa, ya sea una arritmia ventricular, que son las que pueden llevar a muerte súbita, pues se va a activar y te va a dar un choque eléctrico, una descarga eléctrica para romperla y en ese momento pues salvarte la vida. No todos los pacientes con cardiomiopatía hipertrófica necesitan un desfibrilador. Hay una serie de criterios en particular que como clínicos pues nosotros buscamos que van desde historial familiar, historial del paciente. Si el paciente ya tuvo un evento de muerte súbita que sobrevivió o ha tenido eventos de arritmia ventricular que se hayan detectado, ya eso es un candidato para un desfibrilador. Si el paciente tiene historial familiar de familiares de primera línea, o sea, mamá, papá, hermanos, hijos que hayan tenido muerte súbita, que se le pueda atribuir a cardiomiopatía hipertrófica, pues ya eso es un factor de riesgo. Cuando hablamos de estudios de imágenes, si vemos que el grosor de las paredes en algún punto, principalmente en el tracto de salida, es más de 30 milímetros, ya eso es un factor de riesgo que se ha detectado para muerte súbita. Aunque no haya tenido ningún síntoma al respecto, ese paciente debe recomendársele un desfibrilador implantable. Otro criterio que estamos utilizando también es el estudio de resonancia magnética con contraste, o MRI por sus siglas en inglés. Los pacientes con cardiomiopatía hipertrófica, cuando se les inyecta contraste, eso se supone que se salga rápido del músculo del corazón. Si por alguna razón vemos que ese contraste se tarda en salir del corazón y cubre más de un 15% de ese músculo cardíaco, eso es un factor de riesgo porque significa que ahí hay mucha fibrosis. La amiloidosis en general es una condición sistémica, ¿verdad? No solamente afecta al corazón, afecta otras partes del cuerpo. Básicamente lo que sucede es que hay una proteína principalmente sintetizada en el hígado, no es capaz de romperse, por decirlo así, y se deposita en diferentes tejidos, y uno de esos tejidos que se puede depositar es el miocito, que es parte del componente del músculo cardiovascular. Wow, o sea, que se va acumulando ahí. Se va acumulando ahí porque no encuentra dónde más meterse en el cuerpo y se puede meter, uno de los sitios que se puede meter pues sería en el corazón. Hay dos tipos de amiloidosis. Ahí está lo que es ALL o light chain y está el transthyretin amiloidosis. El ALL ya es más un problema de la médula, ¿verdad? El problema está en la médula ósea, esto se maneja con un hematólogo-oncólogo y el tratamiento que se utiliza para lo mismo es bien parecido a una quimioterapia. Ese tipo de amiloidosis presenta usualmente en pacientes más jóvenes y los tipos de síntomas son le puede dar fatiga, las extremidades de momentos piernas hinchadas, no pueden respirar bien. A las personas jóvenes muchas veces donde hay acumulación de líquido es en el abdomen. Pueden también presentar con cosas características como moretones o hematomas alrededor de los ojos, la lengua puede estar bien hinchada. Eso es la light chain. Y está la TTR, que es más en personas mayores de 70 años o adultas. Y estos sí son bastante clásicos se les hincha el abdomen, tienen fatiga, tienen neuropatía, hay partes del cuerpo que de momento están dormidas, hormigueo, etcétera. Así que son a veces síntomas no específicos, pero son un poco distintos si es ALL o si es TTR, es diferente. La proteína transtiretina se va, ¿verdad? Es la que se está depositando o la que la enzima está deficiente en la que es TTR, en la que debuta con personas mayores de edad. Porque en light chain o en ALL ya es un problema de la médula ósea, son otro tipo de inflamaciones y se manejan de otra manera, pero sí es la que básicamente se está depositando en los diferentes órganos. Tenemos de todo en este meeting, en esta convención, tenemos todo tipo de cardiólogos generales, cardiólogos que se dedican a la medicina preventiva, cardiólogos especialistas como especialistas en fallo cardíaco, especialistas en enfermedades congénitas de adultos, tenemos electrofisiólogos, tenemos cardiólogos intervencionales, así que hemos preparado una agenda académica bien sólida con casos en vivo, tenemos fellows que se están entrenando, que están haciendo presentaciones, así que tenemos para todo el mundo. Es bien importante que nuestra herencia latina, la dieta que llevamos, pues muchas veces afecta y nos lleva a tener una mayor prevalencia de enfermedades cardiovasculares secundarios a todo este tipo de problemas. Hablando de factores de riesgo de enfermedad cardiovascular, pues bueno, tenemos la diabetes, la obesidad, falta de ejercicio, el cigarrillo, alta presión, niveles de colesterol elevados. Así que todo esto sumado a la edad, genética, que son factores que no podemos modificar,
pues nos llevan a que un paciente tenga una mayor propensidad de desarrollar enfermedad cardiovascular. Y que estamos viviendo más también. Y que vivimos un poco más gracias a los medicamentos que tenemos. ¿Cuáles son esas enfermedades que más nos están afectando? Que más Nos están afectando nuestro corazón. Las más que afectan el corazón, sin duda, la enfermedad coronaria. La enfermedad coronaria es la enfermedad donde pues, se tapan las arterias del corazón con un proceso que se llama aterosclerosis, que cuando esa aterosclerosis o esa formación de placas dentro de las arterias del corazón va creciendo, pues va a causar una obstrucción en el flujo de esa arteria, lo que nos lleva a desarrollar isquemia o falta de oxígeno en el músculo del corazón, nos puede llevar a un infarto del miocardio y eso pues va a tener unas consecuencias, ¿verdad?, a largo plazo como fallo cardíaco y otras condiciones cardiovasculares.